No es fácil definir en pocas palabras el arte del siglo XIX, aunque quizás una de las características que se destacan más a menudo es la de su empeño en la recuperación del pasado. Para explicarnos con más detalle en qué consistió esta recuperación, contamos hoy en el estudio con María Dolores Antigüedad, que es catedrática de Historia del Arte en la UNED. María Dolores, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, encantada de estar aquí una vez más. Bueno, si hablamos del arte del siglo XIX, quizás uno de los rasgos más distintivos de este arte es el intento de recuperar el pasado, una vuelta, una mirada hacia el pasado. ¿Es así o hay que hacer algún matiz? Yo creo que sí, que también habría que matizarlo. Tradicionalmente se ha interpretado que el arte del siglo XIX es realmente un intento de recuperar el pasado para de él sacar ingredientes nuevos para el arte. Y eso es verdad a medias. O sea, en verdad a medias. El problema del arte del siglo XIX son los parámetros temporales. En muchas interpretaciones da la sensación de que el arte del siglo XIX pues realmente es algo que arranca del XVIII y que ese concepto estético se perpetúa hasta muy entrado el siglo XIX, con lo cual pues estamos de alguna manera vaciando de contenido. Y también sucede al contrario, en el encuentro con el siglo XX. Parece que hay aspectos o manifestaciones artísticas que son muy modernas. O sea, realmente la teoría muchas veces le ha dado carta de naturaleza a ese concepto que hay determinados artistas que son muy modernos, aunque sean artistas decimonónicos. Y pongo ejemplos. Por ejemplo, Van Gogh o por ejemplo Gauguin. Son artistas que viven en el siglo XIX, es más, Van Gogh se muere en el siglo XIX, ni siquiera en los años 90, sino antes, y hace toda su trayectoria artística, corresponde a ese siglo. Pero da la impresión de que la modernidad se lleva hacia atrás, con lo cual lo que se podría considerar arte decimonónico no existe. O sea, es una franja indeterminada que parece que vive exclusivamente del pasado. Y el pasado tiene muchas lecturas, evidentemente. El arte en el siglo XVIII se produce realmente una cierta transformación. Es un agotamiento de un planteamiento excesivamente academicista de las artes que hace que surja un movimiento de reacción, o sea, una necesidad de regenerar las artes. Eso al final lo que sucede es que va a poner en cuestión lo que tradicionalmente se ha considerado que son las reglas esenciales de la representación artística. Hay un código de representación, también hay una forma de proyectar arquitectónicamente y hay un agotamiento de esos modelos. Eso no quiere decir que se prescindan de ellos, todo lo que es la tradición, sino que se ponen al día, se revisan y de alguna manera se reutilizan. Y se van a reutilizar, sobre todo en las artes plásticas, más que en la arquitectura, a partir de una concepción del artista ya no como artesano, sino como un genio creador que vive de sus sentimientos. Él ya no está obligado a representar el arte como tradicionalmente se hacía, sino que son sus propios sentimientos los que le van a guiar en ese camino. Eso quiere decir que tampoco va a prescindir de lo puramente académico, porque tiene una formación en cierta moda académica. Pero van a aparecer una serie de factores, como es, por ejemplo, el público, como es las exposiciones, los salones. Entonces el artista va a ser alguien que de alguna manera está controlado por esos nuevos focos de atención. El público va a juzgar su obra, va a tener que intentar buscar un público para que compre su obra, con lo cual va a estar sujeto al problema del mercado. O sea, va a tener que hacerse una clientela, ¿no? Y también en muchos casos surge esa idea del genio incomprendido que vive en la miseria y que, bueno, pues que crea desde su propia interioridad, ¿no? Y que expresa sus sentimientos. Eso es un poco esa imagen
del pintor, digamos, romántico por antonomasia, ¿no? Que vive agobiado por su propia interioridad y que, bueno, mira a su alrededor con un cierto espíritu casi religioso en muchos casos, ¿no? Y, por supuesto, aparecen otros factores, que es, por ejemplo, el arte como propaganda. El arte siempre ha sido propaganda, no nos vamos a equivocar. Ha sido siempre propaganda del poder, pero también surgen muchos artistas que desde su punto de vista de creadores pues van a representar un nuevo concepto de la sociedad. Van a hacer una crítica absolutamente despiadada. El ejemplo más representativo podría ser Goya, ¿no? El artista por antonomasia que se ha estudiado desde diferentes puntos de vista y que de alguna manera se convierte en una manifestación de esa reacción contra el antiguo régimen. Y entonces con él también surge eso que se llama el gusto moderno. Hay un estudio muy interesante, ¿no?, nuevo, de un autor francés, precisamente sobre la postura política de Goya, ¿no? Sí, hay un libro de un hispanista francés que es Jacques Soubirous, que se llama Goya Político, Goya Politique, que ahora se ha hecho la traducción al castellano. Y es un libro realmente curioso porque no está escrito por un historiador del arte, pero de alguna manera en ese libro se refleja todo ese cambio de mentalidad en los artistas. Goya ya no es el artista del rey, ya no es el profesor de pintura de la academia, una persona que se hace prácticamente a sí mismo, evidentemente aprendiendo en el taller de los Valleu, llegando a Madrid desde un pueblo remoto de Aragón, y se convierte en el primer pintor del rey. Pero desde ese momento lo que pretende demostrar Soubirous es que hay en su creación dos partes. Él divide su libro en dos partes y pone como frontera, digamos, la enfermedad de Goya en 1793. Tiene un problema cerebral, Goya se queda ciego, sordo, y vive un momento tremendo. Eso fue cuando ya es un pintor reconocido y es el pintor del rey. Desde ese momento, cuando recupera la vista, nunca jamás recuperaría el oído, sería el sordo por antonomasia, pues ya cambia totalmente su percepción. Entonces, digamos que desde el punto de vista estético, comienza a trabajar con un código artístico en que lo que priva es la búsqueda de la expresividad. O sea, simplifica su obra a unos niveles realmente increíbles para conseguir exactamente la expresividad. Y, por supuesto, para transmitir pues su propio pensamiento, su toma de postura. Y entonces Soubirous insiste en que los caprichos es la primera definición de cuál es la postura política de Goya. Política como ser que pertenece a una determinada sociedad, ¿no? O sea, política es todo, es la organización de la sociedad. Entonces, él trabaja sobre ese aspecto. No tiene mucho que ver con sus planteamientos, con los planteamientos estéticos, sino más bien, yo diría que hablando desde el campo de la historia del arte, es digamos, la creación de una iconografía. Es lo que a él realmente le interesa. Hay determinadas imágenes que él considera que son iconos de esa, por ejemplo, la lucha contra el poder, la búsqueda de la libertad, que luego después se acentúan con ese nuevo aspecto que podríamos decir el gusto moderno, que sería, por ejemplo, los desastres de la guerra. Los desastres de la guerra no están hechos, sí están hechos, pero es una reflexión sobre esa exhibición de violencia, ¿no? De violencia gratuita, da igual quien la ejerza, pero es esa violencia que se convierte en algo desasosiego. Lo que produce las imágenes son de absoluta inquietud, porque la violencia es gratuita. O sea, y da igual quién sean los patriotas, los invasores o lo que sea, la violencia por la violencia, ¿no? Y cómo esa violencia deshumaniza a la gente, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres. Las mujeres son las víctimas, son las que sufren esa violencia, pero al mismo tiempo son agresoras. Ese grabado de Goya de «y son fieras»,
pues son tan fieras como los soldados franceses. Es decir, que la guerra es algo absolutamente excepcional, ¿no? Bueno, pues el libro de Soubigou va tratando todo ese itinerario vital de Goya en función de los dibujos, de los grabados y de todo. Entonces, yo creo que es un planteamiento realmente muy complementario a otros trabajos más tradicionales que se han hecho sobre Goya, ¿no? De los que se dedican a inventariar exclusivamente los dibujos, un comentario desde el punto de vista formal, y sin embargo es una concepción más del arte de Goya dentro de la historia de la cultura. Y sobre el arte del siglo XIX en general, ¿qué otra obra reciente destacarías? Pues hace muy poco que la editorial Cátedra ha publicado una obra firmada por Carlos Reyero que se llama Introducción al arte occidental del siglo XIX. El texto de Reyero no es un manual sobre el arte del siglo XIX, es más bien una reflexión sobre el siglo XIX. Un tratamiento por problemas, aunque eso no quiere decir que existe un complemento o un anexo que son desde fuentes teóricas a bibliografía más habitual sobre cada uno de los temas. Es un texto, yo creo que interesante, porque lo que ha conseguido es darle carta de naturaleza a ese arte del siglo XIX. El arte que vive del pasado, que utiliza el pasado como ingrediente para la creación, pero también esa especie de gusto moderno que se refleja. Él termina el libro no con ese arte fin de siglo, sino con todos aquellos que viven, hacen un arte simbólico. Entonces, su recorrido por todo ese arte del siglo XIX ya no bebe de esa idea de que el XVIII llega hasta no sé dónde y entonces llamamos arquitectura de la Ilustración a lo que se está haciendo en Alemania en 1840. O sea, eso puede ser un neo o un eclecticismo, pero por supuesto no es arte de la Ilustración. Y sin embargo, pues mete todas esas formas de acercarse, los que tienen en cuenta esos pintores visionarios, a los que también podemos incluir Goya, porque digamos que comparten esa lucha por la libertad, digamos la desilusión por los logros de la Revolución Francesa, que realmente son un mazazo, ¿no?, al antiguo régimen. Pero ellos siempre pensaron que de ahí iba a salir algo bueno. Y resulta que el terror que vino después, pues realmente les hizo, y bueno, y en esa tesitura están Goya, está Henry Fuseli, está William Blake, todos estos que no tienen una concepción realmente muy tradicional del arte. Luego están los románticos, que construyen un mundo en función del héroe, la visión de la realidad, porque queramos o no, el arte del siglo XIX es un arte y una arquitectura para una nueva sociedad. Con lo cual hay un nuevo concepto de la ciudad, que bueno, pues sí, nada sale de la nada, pero digamos que la teoría anterior se reutiliza y se adapta a las nuevas necesidades de la sociedad. Y sobre todo, bueno, pues hay artistas que son, digamos, muy académicos y que les gusta utilizar la tradición o la antigüedad como recurso. Hace muy poco ha habido una exposición en el Museo Thyssen sobre Alma Tadema, de la colección Pérez Simón de México, y realmente pues este señor que está pintando a finales del siglo XIX, pues bueno, monta las bacanales romanas, en fin, con modelos parece sacados del 480 italiano, es decir, utiliza el pasado como nuevo ingrediente absolutamente novedoso para una sociedad además que busca lo nuevo, lo más a la moda, en fin, toda esa serie de ingredientes que son muy representativos de la burguesía del siglo XIX, cosa que no existía en el XVIII, o por lo menos en la mayoría de los países. Un siglo apasionante, desde luego, y muy complejo. María Dolores Antigüedad del Castillo, catedrática de Historia del Arte en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí.